Bueno, en cualquier lado. Hoy vamos a seguir un poco más con funciones vectoriales. La idea es entre hoy y mañana ya cerrar este tema. Y de hecho mañana vamos a trabajar más que nada con un problema, con algo más de integración. Y la idea es hoy un poco terminar si de barrer todos los temas principales de funciones vectoriales. Bueno, primero que nada, fíjense el título, que es derivadas de funciones vectoriales, movimientos en el plano e integrales de funciones vectoriales. Algo que no lo charlamos así, pero medio por arriba cuando arrancamos el tema, lo habrán visto un poco más en detalle en teoría, es que en Matemática 2 tenemos como dos grandes cuestiones que vemos. Como por un lado, vimos toda la parte de integrales, y así como en matemática vimos toda la parte de derivadas, que todo eso entra dentro de lo que llamamos cálculo. ¿Sí? Las derivadas son cálculo diferencial y las integrales cálculo integral, pero trabajamos con esas dos grandes herramientas aplicadas siempre a funciones escalares. ¿Sí? A funciones que dependían de una variable que era un número real y que daban como resultado otro número real. Lo que vamos a hacer de acá, lo que queda de terminar el cuatrimestre, es extender el concepto de función. ¿Sí? Entonces, estas funciones con las que estamos trabajando ahora, las funciones vectoriales, son funciones en el sentido de que a un elemento le asignan un único elemento de un codominio, pero las imágenes eran vectores. Y después vamos a seguir trabajando con otros tipos de funciones, los campos escalares y los campos vectoriales. Ahora, lo que sí me interesa que vean ahora, que estamos trabajando con las funciones vectoriales, es que lo que vimos antes de derivadas y de integrales, también lo vamos a poder aplicar en estos nuevos tipos de funciones. Por eso hoy vamos a ver cómo aplicamos lo que ya sabemos de derivadas, con algunas adaptaciones, ¿no?, a este tema, lo mismo con integrales, y bueno, qué información podemos sacar de ahí o qué utilidad tiene. Entonces, las utilidades de ambas van a estar relacionadas justamente con los movimientos de partículas, de personas, de bichitos, de gatitos, de átomos, de lo que sea, en un plano. Bien, respecto a derivada, les puse muy poca teoría, simplemente lo básico como para poder trabajar. En primer lugar, la definición, que como les dice acá, se define exactamente de la misma manera que la derivada de una función escalar o una función a variable real, y es de esta manera. ¿Sí? El límite cuando h, o bueno, la letra que elijan, tiende a 0 de este cociente. Entonces, en el numerador teníamos la función vectorial evaluada en t más h, así como en derivadas teníamos la función evaluada en x más h, menos la función r evaluada en t, sobre ese incremento. Esto era el límite de un cociente incremental, o sea, todo igual que en funciones escalares, y desde la definición se puede interpretar la cuestión geométrica, que nos interesa bastante, de eso, de qué nos da como resultado esa derivada, cómo la podemos interpretar y para qué la podemos usar. Entonces, acá tienen un hermoso dibujito, donde lo que tienen es, primero, una curva C, que sería la curva que está asociada a una función vectorial R, y lo que tienen esquematizado son dos vectores. Este vector que va desde el origen a P, o sea, el vector OP, que sería la imagen de la función vectorial R evaluada en un tiempo t genérico. ¿Sí? Entonces, yo evalúo R en t y me da el vector OP. Recuerden que después lo que nos interesa a la hora de tener la curva es los puntos finales de ese vector imagen. Pero bueno, la imagen de la función vectorial es este vector OP. Ahora,
Bueno, no aclaré, pero con lo que estamos esquematizando acá es el cociente incremental por ahora sin considerar el límite. Simplemente si yo tomara un valor de h finito y hago este esquema. Entonces, evalúo mi función R en t. Acá tengo como mi eje t aparte, como para esquematizarlo. Evalúo R en t, me da este vector OP. Ahora tomo un incremento. Un valor, este h sería el incremento. Entonces tomo un incremento de variable independiente. ¿Sí? Acá se da el incremento sobre el eje de la variable independiente. Entonces, en vez de estar en t, estoy en t más h. Y este sería el incremento h, lo que nos marca ahora. Y entonces ahora evalúo mi función vectorial R en t más h. Eso obviamente me va, o sea, sigo evaluando la función vectorial en otro valor de dominio, o sea que me va a dar otro vector cuyo punto final va a estar sobre la curva. En este caso sería el vector OQ. Y entonces ahí lo que tengo son marcados estos dos vectores. El vector R de t y el vector R en t más h. Bien, lo que aparece acá en la definición de derivada es esta resta. Es el vector R aplicado en t más h, o sea que sería el vector OQ menos el vector OP. Y eso se puede demostrar, digamos, a partir de operaciones con vectores, es relativamente sencillo, de que cuando hacen esa resta, o sea, cuando ustedes restan dos vectores, lo que les queda es un vector que va desde el punto, digamos, final de este vector, sería el vector que aparece en el inuendo, y que va al otro punto del vector, ¿sí? En este caso, hago OQ menos OP, el vector resta va de P a Q. Entonces, fíjense que el numerador sería el vector, sí, sería el vector PQ. Un segundito. A ver. Me he olvidado de enchufar la tabletita. Bien, entonces les decía que el numerador, con lo que estamos trabajando acá, vendría a ser el vector PQ. Y ahora el denominador es h, o sea, es un número. O un escalar, como le solemos por ahí llamar en este tema a los números reales, solemos decir escalares. Sí, entonces lo que estoy haciendo acá es hacer mi vector PQ dividido este número. Que dividir por ese número es lo mismo de hacer PQ dividido H, es lo mismo que multiplicar a PQ por 1 sobre H. O sea, en definitiva estoy multiplicando por un número. Entonces, fíjense qué es lo que va a hacer este 1 sobre H. Primero, estoy multiplicando por un escalar, entonces lo que me va a dar como resultado va a tener la misma dirección que mi vector PQ, y la dirección se va a mantener. Ahora, si estamos tomando, como en este ejemplo, el caso de un h mayor que 0, la dirección, el sentido, perdón, que voy a tener va a ser el mismo que el de PQ. Bueno. Y el módulo, obviamente, bueno, va a ser un valor que dependerá del valor que tome h, pero lo que interesa acá es que va a quedar un vector paralelo y de igual sentido que PQ, ¿sí? Y este vector, o sea, lo que me va a dar entonces como resultado de ese cociente incremental va a ser, como dice acá, un vector secante a la curva.
o sea, un vector que va desde el punto P a otro punto de la curva, y así como antes hablábamos de recta secante, ahora podemos hablar de un vector secante. Y fíjense que, bueno, RT y RT más H son los vectores de posición que hablamos antes, y la resta, lo que aparece en el numerador, ese vector que yo le llamé PQ, es un vector que me indica cuánto yo me desplacé horizontalmente y cuánto me desplacé verticalmente para ir de un punto al otro de la curva. A ese vector también le llamamos vector desplazamiento, ¿sí? Porque me indica cuánto me desplacé desde este punto inicial hasta este punto final sobre la curva. Si, por ejemplo, el punto P, si estoy parado en el punto P cuando t vale 1 y estoy parado en el punto Q cuando t vale 3, este va a ser el vector de desplazamiento entre 1 y 3. Más allá de que en el medio yo fui recorriendo la curva, no es que fui yendo sobre el vector, pero entre 1 y 3 puedo asegurar que me desplacé esta distancia a la derecha y esta distancia hacia abajo. Bien, y ahora de manera análoga a derivadas de funciones escalares, lo que hacíamos después era analizar esto mismo, pero con el límite. Sabiendo qué pasaba cuando hacía que este h fuese cada vez más chiquitito. Pero para hacer eso primero es importante entender el caso en que h no es chiquitito. En ese caso, fíjense que lo que voy a hacer ahora, a medida que h se haga más chiquitito, es que voy a tomar un valor de t cada vez más cercano al original. O sea, mi punto Q ya no va a estar tan lejos, va a estar siempre sobre la curva, eso sí, pero va a estar cada vez más cerquita del punto P. Porque si en T estoy en el punto P, en un valor muy, muy cerquita, si estoy moviendo hacia la derecha, voy a estar en un punto muy cerquita y tan cerquita como quiera de el punto P. O sea, quizás para un T estoy acá, para otro estoy acá, para otro estoy acá, y me voy a poder acercar tanto como quiera al punto P. ¿Qué es lo importante de esto? Es que con la misma lógica de recién, yo lo que voy a tener en el cociente incremental, en el cociente incremental es ese vector de desplazamiento, que es el mismo vector PQ que hablábamos antes, y al dividirlo por un escalar voy a mantener dirección y sentido. Entonces, si ahora mi vector de desplazamiento es un vector muy, 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 muy chiquito, su dirección y sentido va a ser tangente a la curva en el punto P, porque va a ser básicamente, como si yo me muevo de P a un puntito que está penitas al lado, voy a tener una dirección y sentido idéntica a la de la curva si realmente hago tender eso a cero. Y entonces, el vector que obtengo como resultado, y que este sí es la derivada de la función vectorial R en ese instante t, va a ser un vector tangente a la curva. Fíjense que el vector R' de t, que en este caso está como graficado acá desde el punto P, va a tener una dirección tangente a la curva. Su sentido va a ir en el sentido en el que yo esté recorriendo la curva. Y esta información también me la da. Me dice si mi función vectorial está siendo recorrida de izquierda a derecha, en este caso, o de derecha a izquierda. Y va a tener un módulo que ahora vamos a ver con qué se relaciona. Pero, bueno, eso sería como lo más importante y necesario para trabajar. Por otro lado, ese vector entonces va a representar de manera también análoga a funciones escalares el vector velocidad. O sea, R' de t, que va a tener dos componentes también, va a ser el vector velocidad. Entonces me va a decir cuál es, o sea, si lo pensamos un poco, cuando hablamos de velocidad, en un caso de movimiento en dos dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, el gatito corriendo sobre el piso, la velocidad
no es únicamente un número, sino que es una magnitud vectorial y tiene una dirección y un sentido. Bueno, dando la función vectorial R', puedo tener esa información, porque tengo dos componentes y puedo decir, bueno, mi velocidad es tanto hacia la derecha, tanto hacia abajo, y no es únicamente un número. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para hallar la derivada de una función vectorial? Bueno, muy sencillo, esto es un teorema, se demuestra, tienen la demostración en el libro, y lo que les dice es que la derivación, o sea, la derivada de una función vectorial, se puede hallar derivando componente a componente. O sea, tengo una función vectorial R con componentes que son funciones escalares f y g. La derivada de la función vectorial R va a ser otra función vectorial cuya primer componente es la derivada de la primer componente y cuya segunda componente es la derivada de la segunda componente. ¿Sí? Nunca nada fue tan fácil en matemática como hallar derivadas de funciones escalares. Así que disfrútenlo. Bueno, vamos entonces con esta información a trabajar con la actividad 7 de la guía de práctica. Acá. Bien, en la actividad 7 tienen una serie de funciones que describen el movimiento de una partícula. En total tienen 5 para trabajar. Y para cada una de ellas les piden que hagan una serie de muchas cosas. Entonces vamos a ir trabajando con esos puntos donde la idea es trabajar con lo que estuvimos charlando recién. Bueno, entonces vamos a ir viendo ítem por ítem. Acá en principio vamos a empezar con R3 de t. Ya leí este cuadrado y t, con t perteneciente al menos 2, 2. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es algo que ya venimos haciendo, que es graficar la curva asociada, indicando el sentido de recorrido. Por ahí acá, estas cosas que ya las venimos haciendo, ya las hemos hecho varias veces, no me interesa por ahí que sigamos haciéndolas igual que siempre. Mi idea hoy es trabajar más con GeoGebra, como para que se vayan familiarizando un poco y cómo lo pueden usar para este tema. Y tienen también un tutorial de GeoGebra para funciones vectoriales entre los videos explicativos. No sé si lo vieron, si sabían que existía o no. Pero bueno, está. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente graficar esta función vectorial en GeoGebra. Pero si lo quisieran graficar es como siempre. Hallamos la ecuación cartesiana, hallamos el punto inicial, el punto final, vemos en qué sentido se recorre y demás. Entonces, si quieren graficar la curva asociada a una función vectorial en GeoGebra, tienen un comando que es curva. Cuando ustedes en GeoGebra ingresan algo, no sé si lo llegan a ver ahí, no les puedo hacer un poco de zoom, mucho zoom. A ver cómo se ve. No es tan fácil. Fíjense que si en GeoGebra escriben un comando o parte de un comando, como que les da una ayudita, les da un par de opciones. Entonces, la que vamos a usar es la primera, que es expresión, parámetro, valor inicial, valor final.
Entonces, ¿qué es esto? Expresión, expresión son las dos componentes de la función vectorial. El parámetro es el nombre del parámetro, o sea, si le llaman t, y tiene que coincidir con el que usen en la expresión, pero pueden usar t o el que quieran. Y después el valor inicial y el final, que son entre qué valores varía el parámetro. Entonces, para lo que queremos graficar acá, que es t cuadrado t entre menos 2 y 2, tendríamos que ingresar algo de esta forma. Expresión para x, t cuadrado, expresión para t, para y, que era y igual a t. Ahora acá indico el parámetro, y yo podría poner, por ejemplo, u cuadrado, u, y me va a graficar lo mismo. Y ahora el punto inicial, que es menos 2, y el punto final, que es 2. Bien, entonces ahora saqué la lupa. Bien. Y ahí GeoGebra les grafica esto. Y bien, fíjense que así como está graficado, o sea, no es tan bueno GeoGebra, no les indica el sentido de recorrido. ¿Sí? Y eso, o lo pueden hacer, por ahí lo más sencillo es hacerlo, ¿no? Haciendo las cuentas y viendo en qué sentido va. Podemos ver, por ejemplo, dónde estoy en t igual a menos 2 y dónde estoy en t igual a 2. Y con eso determinamos como fácilmente el sentido de recorrido. También, fíjense, está bueno que más allá de que la forma de esta estrategia de ver el punto inicial y el punto final funciona, también está bueno como poder ir analizando las funciones vectoriales un poco más con lo que ya vamos como aprendiendo, que vamos teniendo un poco más de información. Y por ahí determinar el sentido de recorrido también lo pueden hacer sin tener que hacer eso. Fíjense acá, por ejemplo. Las ecuaciones paramétricas de esta función vectorial eran x igual a t cuadrado y igual a t. Entonces, ¿podrían decirme en qué sentido se recorre esta curva sin calcularlo en el punto inicial y el punto final? ¿Se les ocurre alguna manera? Es una pregunta para hacerles pensar. Fíjense que en este caso, que es un caso sencillo, y es igual a t. O sea, está igualado directamente y al parámetro, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, digamos, o cuando tengo una relación sencilla, el parámetro y alguna de las variables, muchas veces puedo analizar eso, puedo ver qué pasa cuando crece el parámetro y ver qué pasa con mi variable. En este caso que y es igual a t, eso es directo, o sea, yo sé que si mi parámetro crece, y esto siempre tengo que ver qué pasa cuando el parámetro crece para ver qué le va pasando los puntos, mi y también va a crecer. Y fíjense que acá no necesito ver qué pasa a la x. Yo ya sé que los puntos que vaya obteniendo, en cuyas ordenadas van a ir aumentando, van a ser puntos que sí o sí van a estar dentro de la curva. O sea, el x va a ser tal que me dé un punto en la curva. Entonces, si mi y aumenta, quiere decir que las ordenadas de los puntos en el gráfico
crecen. Entonces, de acá puedo ver que el sentido de recorrido me va a quedar de abajo hacia arriba o yéndose de la curva de esta manera. ¿Sí? No es necesario que lo hagan así, pueden hallar el punto inicial y el punto final y ya, pero este tipo de análisis es interesante que los puedan ir haciendo en las funciones vectoriales, que van a ser útiles en los problemas y demás. Bien. Termino de escribir esto. T inicial. Bien, entonces ya tenemos la curvita. Es este arco de parábola. El punto inicial es 4 menos 2 y el punto final es 4, 2. Por si no se llega a ver. Bien, después tenemos que graficar el vector posición para T0 igual 0. Y en este caso, ¿cómo haríamos eso? Reemplazamos ahí en la función vectorial, Perfecto. te va a dar el vector. Exacto. Fíjense, sí, acá en este caso, o sea, si yo reemplazo, o sea, sí, la manera es esa, ¿no? Hallo R en el instante, en este caso en 0, y eso lo que me va a dar es un vector, que si lo grafico como vector posición, su punto final va a estar sobre la curva. Fíjense que en este caso, y viendo cómo nos quedó la curva, tiene sentido, y que estoy justo en este punto, entonces, en el punto 0, 0, el origen, entonces mi vector posición es como el vector nulo, ¿sí? Eso puede pasar, no hay nada malo en eso, ¿sí? Si hubiese estado en el punto 1, 1, me habría dado el vector 1, 1. O sea, ese vector lo importante es que me indica en qué punto de la curva, si pienso esto como el desplazamiento de una partícula, en qué punto de la trayectoria estoy en ese instante en particular. Bien, ahora, de todas maneras, como primer ejemplo, vamos a elegir otro caso como para charlar otras cuestiones. ¿Sí? Cuando lo elegiste no lo tuve en cuenta, se me pasó. Es como un poco, como primer caso quizás confunde un poco, ¿sí? Entonces simplemente vamos a trabajar con otro instante de t, total, para lo que nos implica es lo mismo de cualquiera que usemos. Con cualquiera podemos trabajar. Más que nada para poder trabajar gráficamente con los vectores posición y velocidad y demás. Si nos queda el vector nulo es un poco menos visible. Entonces, veamos qué pasa para otro t. Por ejemplo, para t igual a 1. Ese 1 que parece un 2. Entonces, lo mismo, ¿no? Hago r sub 3 en 1. En este caso da 1 al cuadrado 1. Y entonces, el vector posición va a ser el vector 1, 1. Si quieren graficar un vector en GeoGebra, ponen vector y acá también les tira ahí un par de posibilidades. La primera que les dice vector punto, si ingresan eso, lo que les hace es les grafica directamente un vector posición. O sea, ustedes lo único que dan ahí es el
punto final y les grafica un vector desde el origen a ese punto final. Entonces, en este caso, esa opción no sirve, ¿sí? Lo que voy a hacer entonces es, primero, llamar a un punto P, que es de P igual 1,1, entonces ya tengo acá el punto P, ya lo bauticé, y ahora pongo vector, y pongo acá el punto P. Y GeoGebra me genera solo un vector, o sea, yo no le puse nombre, así que GeoGebra le puso U, ¿sí? Y me genera el vector posición que va desde el origen a el punto P. Vamos a empezar a poner de colores. Perfecto. Bueno, hasta acá creo que nada raro, nada muy loco. Y veamos ahora el C y el D, que sí tienen que ver como más concretamente con lo que estuvimos viendo hoy, o charlando hoy hace un ratito. Bien, en el C tenemos que hacer una función vectorial B que describa la velocidad de la partícula para cada instante t. Entonces, ¿cómo nos queda en este caso? Pues teníamos que R3 de t era t cuadrado t. Y entonces, ¿quién es B? La derivada de R. Bien, perfecto. B es directamente la derivada, ¿sí? Acá que nos habla de que describa la velocidad, va a ser una función vectorial que nos dé en cada instante el vector velocidad, ¿sí? Y entonces B de t es directamente, sin tener que hacer nada más, R' de t. Y como habíamos visto antes, derivábamos componente a componente, o sea que nos queda una nueva función vectorial, cuya primer componente es la derivada de t cuadrado. Ya. 2t. Y cuya segunda componente es la derivada de t. O sea, 1. Bien. Entonces, fíjense que acá ya aparece como una diferencia, digamos, con la función vectorial original en cuanto al uso que le vamos a dar. Con la función vectorial original lo que hacíamos era graficar los puntos finales de los vectores para tener la trayectoria que yo iba siguiendo. Ahora, con la derivada, lo que me va a indicar, si yo evalúo, por ejemplo, y con esto medio que ya me adelanto al ítem D, pero si yo, por ejemplo, hallo R' en 1, que si hago acá la cuenta me da 2 por 1, 2, entonces me queda 2, 1. Entonces, R' en 1 me da el vector 2, 1. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que a tiempo 1, a t igual a 1, la velocidad
es 2, 1, el vector 2, 1. Si esto tuviera unidades, que en este caso no está contextualizado en un problema, ¿no? Pero si el tiempo estuviese medido, por ejemplo, en segundos y las componentes de la función vectorial estuvieran dadas en metros, por ejemplo, las componentes de la derivada serían metros sobre segundo las dos. ¿Sí? Y este vector velocidad sería un vector de 2 metros sobre segundo a la derecha, 1 metro sobre segundo hacia arriba. Bien, entonces, como en este caso, o para las funciones vectoriales, la derivada me indica la magnitud vectorial de la velocidad con los dos componentes en x y en y. Fíjense qué pasa cuando lo vemos gráficamente. Porque acá lo que nos pide es hallar el vector velocidad para t igual a 1, el ejemplo que estamos trabajando, y graficarlo. Ahora, el vector 2, 1, si yo lo grafico, yo podría acá graficar eso. Ahí lo que grafiqué es un vector que tiene una componente 2 en x y una componente 1 en y. ¿Sí? Y no sería incorrecto. O sea, esto sería la imagen de la derivada de la función vectorial en t igual a 1 me da este vector que yo lo grafiqué acá como vector posición. Ahora, siempre que ustedes tengan que graficar vectores velocidad, no lo vamos a hacer así, como vectores posición. Porque, ¿qué es lo que nos interesa de este vector? ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo antes, acá en la presentación? De que teníamos una interpretación de la derivada de la función vectorial como esto, que nos daba un vector que era tangente a la trayectoria en el punto donde yo estaba, en este caso en el punto P. Entonces, la idea siempre es graficarlo, vuelvo a GeoGebra, graficarlo desde el punto en el que yo estoy. Y ahora, acá esto es importante y es confuso siempre un poco al principio. Lo que yo tengo que ver, lo que me tengo que fijar acá es lo siguiente. Este vector B lo obtuve. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está acá? Este vector B lo obtuve acá, para t igual a 1. Entonces, en el instante t igual a 1 tengo esta velocidad. Ahora, ¿en qué punto de toda la trayectoria estoy cuando tengo esa velocidad? Porque la idea es graficarlo desde el punto de la trayectoria en el que estoy. Entonces, ¿cómo sé a dónde estoy en t igual a 1? Estoy perdido, ¿dónde estoy? O digamos, si ustedes quieren saber en un cierto momento en qué punto de la trayectoria están, ¿qué tienen que hacer? Es sencilla la pregunta. Solamente que en este Reemplazar. contexto confunden. Evaluamos en la función vectorial. Sería en el punto 1, 1, ¿no? Exacto. O sea, en el punto de la trayectoria, o sea, el punto del plano en el que yo estoy parado en el momento en que tengo la velocidad 2,1 o sea, ese punto me lo da la función vectorial original evaluada en t igual a 1. ¿Sí? Entonces, me escribo así todo en primera persona. Estoy directamente en R en 1. En este caso vale
1, 1. Entonces, desde el punto 1, 1, esto sería como la conclusión, y desde o a partir de 1, 1, grafico el vector B igual 2, 1. Y ahí sí, si hacemos eso en GeoGebra, o sea, si yo ahora este vector B lo grafico desde el punto P, fíjense que es lo que queda. Acá para graficar acá ya para graficar un vector, digamos, de un punto al otro, lo más sencillo, sin complicarse demasiado la existencia, es dar el punto inicial y el punto final. Entonces, por ahí lo que les conviene, si hacen en GeoGebra, es el punto P inicial ya lo tenemos, que es el 1, 1, y si después de acá grafico un vector que va 2 a la derecha y 1 hacia arriba, pueden hallar las coordenadas del punto final, en este caso yo le puse Q, y que las coordenadas van a ser 3, porque es 1 más 2, 1 en X más 2 en X, 3, y 2 en Y. 1 del punto P más 1 más que su U. Entonces pueden dar un punto cuyas coordenadas sean esas, y ahora para ingresarlo con el comando de GeoGebra ponemos vector y ponemos P, Q. Me va a graficar un vector que va de P a Q. Bien, entonces, el vector el B, el vector posición, voy a sacar un poco todo primero para dejar únicamente esto. Fíjense, primero, obviamente estos dos vectores son iguales, o sea, tienen las mismas componentes. Son paralelos, igual sentido, igual módulo. Lo único que cambia es a partir de dónde lo estoy graficando. Los dos son el vector 2, 1. Para ambos sus componentes son las mismas. Ahora, para el caso este, es el que nos interesa realmente. Y fíjense que efectivamente nos queda un vector que es tangente a la trayectoria, ¿sí? Por mucho zoom que le haga, veo que es cada vez más similar a la curva. Y también, como yo estoy recorriendo la curva en este sentido, yendo sobre la curva así, el vector que me queda tiene el mismo sentido que la trayectoria. Si la curva fuese recorrida en sentido opuesto, me habría quedado un vector que va desde P sobre esta misma recta, pero hacia el otro lado. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Cualquier cosa me paran y preguntan. Pero por ahí de acá, dos cosas se me ocurren así para aclararles o para que veamos, para que tengan en cuenta. Primero, siempre que grafiquemos el vector tangente, o el vector velocidad, mejor dicho, va a pasar esto que escribimos acá. Y que estaría bueno, o sea, podríamos, como se dice, generalizarlo. ¿Qué es? Yo voy a graficar un vector velocidad. El vector velocidad va a ser el vector R. R', perdón.
¿sí? Y ese vector velocidad de R' en un valor en A, lo graficamos desde el punto R en A. ¿Sí? En un cierto en un tiempo determinado, yo voy a estar en el punto R en A de la trayectoria, ¿sí? R en A me va a dar el punto de la trayectoria y la velocidad en ese punto va a ser el vector velocidad. Y esto es lo mismo que decir que graficamos el vector anclado a la trayectoria. También lo van a poder leer así en la guía o en la teoría. Cuando dicen anclado, quiere decir que lo grafican con punto inicial en la gráfica. Ujú. ¿Eso nos van a decir o lo tenemos que hacer siempre? Tipo, te va a decir graficar desde el punto anclado. Sí, en general sí. O sea, igual si no se les aclara, también grafíquenlo siempre desde la gráfica. Pero si les dicen eso, es más que nada para que sepan qué les está diciendo si les aparece esa palabra, ¿sí? Pero siempre que tengan que graficar una velocidad, siempre grafíquenlo así. De manera, no como vector posición. Sí, es como una cuestión de usos y costumbres también. Porque también desde donde es más útil graficarlo. Ok. Ujú. Bien. Bueno, vamos. Yo ahí vuelvo. Denme un minuto. No, 3 minutos. Mientras vamos con. eh, sí. Bien, vamos con esta, con R5. Y empiecen con. A ver. Sí, con los primeros ítems. O sea, cuando estuvimos trabajando recién, la parte de graficarlo lo pueden hacer con GeoGebra o eh, a mano, como lo estuvimos viendo la vez pasada, cuando estuvimos trabajando con circunferencias y elipses. Y bueno, empiecen con el A y el B. ¿No? Ahí vuelvo, un minuto.
Bueno, acá volví. ¿Pudieron graficar? O sea, y lo hicieron como lo hicieron, con GeoGebra, con lo que vimos la vez pasada. Bien, a ver. Mm, bien. No. Voy a cambio de planes. Porque pensé que era más temprano. Y si nos podemos hacer de vuelta este de cero, no vamos a llegar muy bien con los tiempos para ver la parte de integrales. Vamos a seguir con el anterior. Disculpen. Lo que sí, lo que me interesa más que nada de esta actividad, porque son todas las actividades como, o sea, R1, R2, R3, R4, R5, lo que cambia es con qué gráfica van a trabajar, pero en todas lo que tienen que hacer es más o menos similar. Es más que nada como para que practiquen con diferentes casos y por ahí sí me interesa de que puedan ir como ganando autonomía y trabajando eso, pudiendo hacerlo y quizás chequeando las cosas con GeoGebra o directamente ir trabajando eh, a la par, ¿sí? A medida que van haciendo cosas con GeoGebra para poder ir viendo qué van obteniendo, viendo si van haciendo las cosas bien o si aparece algún problema en el medio, poder darse cuenta y demás. Entonces prefiero más vale seguir con el que estábamos trabajando recién y ver los últimos ítems, el E y el F. Juanpi, Sí, Lara, una pregunta antes de que sigamos con ese. decime. Para saber si lo grafiqué bien, porque no uso mucho GeoGebra, entonces no sé. ¿Puede ser Dale. que quede como un óvalo, más o menos la forma? Sí, te queda una... O Pero sea, no completo, o sea, que falta una parte, pero... sí, te va a quedar una parte de una elipse. Claro. Ah, bien, gracias. Desde el semieje negativo X hasta el semieje positivo Y en sentido antihorario. Sí. Perfecto. Bien, entonces vuelvo acá. Y vamos con el 7 y el E y el F. Bueno, el E en sí lo que les pide es como hallar la recta tangente a la curva en P sub 0, ¿sí? Y le llama P sub 0 al punto final de R en P sub 0, que en nuestro caso estábamos trabajando, o sea, sería el punto de la curva en el cual estamos en el momento en que calculamos la velocidad. Para nuestro caso, el P sub 0 era lo que obteníamos de hacer R3 en 1, estamos trabajando en T igual a 1, y daba 1, 1. Bien, entonces fíjense que la ecuación de la recta que necesitamos es
la recta que pasa por el punto P y que va a ser la recta que contenga al vector B en este caso. Bien. Bien, ¿cómo podemos hacer para hallar la ecuación de esa recta? ¿Qué información tenemos? Fíjense que sabemos. Tenemos un punto de paso. Que es el punto sub 0, en este caso el punto 1, 1. Y tenemos también un vector paralelo, o sea, porque básicamente el vector velocidad en t igual a 1 va a ser un vector tangente a la trayectoria, por lo tanto va a ser un vector paralelo a la recta. Y entonces acá lo que podemos usar es una forma de dar ecuaciones de rectas, que esto de vuelta no lo trabajaron en Matemática 1 este año, pero lo charlamos ahora brevemente, les va a ser útil. Vieron que cuando damos ecuaciones paramétricas tenemos muchas maneras, o sea, podemos dar ecuaciones paramétricas de rectas, de parábolas, de elipses, de lo que se les ocurra. Estuvimos trabajando con todas esas en estas clases. Pero para las rectas tenemos una manera de dar sus ecuaciones paramétricas que es como bastante particular, ¿no? Como tiene una forma en particular que si la reconocen pueden fácilmente saber que las ecuaciones paramétricas que tienen son de una recta y no de otra cosa. Entonces, en las ecuaciones paramétricas de una recta, lo que solemos dar es, necesitamos un punto de paso y un vector que sea paralelo a la recta. Entonces, lo que van a tener es, voy a poner así, tanto en X como en Y, dos funciones, digamos, lineales que dependen del parámetro t. Fíjense, en este caso yo puse a más u sub x por t. Y acá b más u sub i por t. Entonces, cuando tienen algo así, o sea, dos funciones lineales tanto en x como en y, los términos independientes, a y b en este caso, van a corresponder a las componentes de un punto de paso de la recta. Eso es fácil para ir a verificar. Fíjense, si reemplazo t por 0, me queda AB como un punto por el que la recta va a pasar. Mientras que lo que multiplica al parámetro t, u sub x, u sub y, van a ser las componentes de un vector paralelo a la recta. Entonces, fíjense que las ecuaciones paramétricas de una recta, si yo la quiero dar teniendo, o sea, con lo que acabamos de trabajar, es la manera más sencilla de darla, porque ya tengo tanto el punto de paso, como el vector paralelo. Tengo las dos cosas. El punto de paso es el 1, 1, que es R en 1, y el vector paralelo en este caso es el 2, 1.
Vamos para acá. Y entonces, para hallar esa recta tangente, podemos darlo usando las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo quedarían? Digamos, llamamos ecuaciones paramétricas. Con la información que tenemos. Fíjense que en X, o sea, lo que vamos a citar primero es el punto de paso, que va a ser como lo que está acá como término independiente, tanto en X como en Y, que va a ser el 1, 1, o sea que voy a tener un 1 acá en X y un 1 acá en Y. Y después voy a tener acá más un numerito por el parámetro t, y acá en Y más un numerito por el parámetro t. Y ese numerito que multiplica en ambos casos va a ser las componentes del vector paralelo. En este caso, el 2, 1. Entonces voy a tener 1 más 2t en X y 1 más t, o 1 más 1 por t, en Y. Y para que me quede una recta, que no empiece ni termine, el parámetro t va a tener que variar en todos los números reales. Esto también lo pueden hacer en GeoGebra, pueden ingresar estas ecuaciones paramétricas y verificar que efectivamente les quede la recta que ustedes necesitan. Eso también es algo útil de GeoGebra, ¿no? Que la pueden ir haciendo, graficando y les tienen que ir coincidiendo, o sea, o tienen que saber a priori qué esperan. Entonces acá ingreso estas ecuaciones paramétricas en GeoGebra, como ingresé antes la de la parábola. Espero que me quede de gráfica una recta que contenga este vector B. Entonces, fíjense, voy a poner curva. ¿Cómo era? 1 más 2t y 1 más t. Entonces, 1 más 2t, 1 más t. Voy a ingresar el parámetro que es t. Y vamos a ponerlo a ver. Bueno. Como que no me lo toma de menos infinito a menos infinito, pero le puse como un dominio grande. Y fíjense que les queda la recta tangente a la trayectoria y conteniendo al vector B. Bueno, ¿qué pasa con veamos ahora qué pasa con el ítem F, donde ya acá aparece la aceleración. Que eso no lo presentamos al principio, pero la lógica es la misma que con la velocidad. O sea, ahora
aceleración va a ser también una función vectorial que en cada instante de tiempo me indique la aceleración que está sufriendo esa partícula en cuestión, ¿sí? Y con la misma lógica que con la velocidad. Hay una nueva función vectorial que la puedo valorizar en distintos instantes de tiempo y hallar los vectores de aceleración en el instante que yo necesite. Entonces teníamos teníamos hasta ahora la función vectorial velocidad, que era 2t1, y ahora para hallar la función vectorial aceleración va a ser la derivada de la velocidad, análogo a funciones escalares. Y derivamos de vuelta componente a componente. Entonces fíjense que me queda la derivada de 2t me da 2, me queda constante. Y la derivada de una constante me da 0. Y entonces, si yo quiero saber cuál es la aceleración en t igual a 1, o sea, si bien en este caso ya de por sí la función vectorial de aceleración me queda un vector constante 2, 0 para cualquier instante de tiempo, pero no necesariamente les va a pasar eso. Pero si yo quiero graficar mi aceleración en t igual a 1, lo tengo que también graficar este vector 2, 0 desde el punto en el que estoy parado en ese instante. Entonces, así como la velocidad la graficamos desde el punto P, la aceleración también la graficamos desde el punto P. Desde el punto P grafico el vector 2, 0. Bien, esto ahora me voy a meter un poquito en física para charlar un poco de esto que les puede ser útil, de hecho. Fíjense el vector aceleración. Vamos a poner otro color. ¿Quedó de alguna manera en particular con respecto a la trayectoria o a la velocidad o a algo? No. Bien, no, quedó ahí en algún, como quiso, básicamente. Bien, esto más que nada, por ahí en matemática no solemos charlar tanto, pero me interesa por ahí darle un tiempito o sea, no es algo que probablemente que les evaluemos en matemática, pero sí que les puede ser útil para la vida o para física también. Acá pasa lo siguiente. Primero, la velocidad, sí. La velocidad, siempre que ustedes hallen la velocidad y grafiquen el vector velocidad, desde el punto correcto les tiene que quedar tangente a la trayectoria. Si no les queda tangente a la trayectoria, en algún lugar hubo algún error, ya sea en la gráfica de la curva o en el cálculo del vector, en algún lado pasó algo. Ahora, con la aceleración, no necesariamente les va a quedar en ninguna posición en particular, y eso tiene que ver con que la aceleración siempre la pueden dividir en dos aceleraciones. En una aceleración que es tangente a la curva, vamos a ponerla acá en rojo, vamos a ponerla en negro.
en una aceleración que sea tangente a la curva, y esa aceleración, la piensen como si descomponiesen, como si pensaran a este vector como una suma de un vector que sea tangente a la trayectoria, entonces quedaría como algo así, y un vector que sea perpendicular a la trayectoria. No me estoy metiendo mucho en física, no me interesa que, si no lo vieron, todavía es más como un comentario, ¿no? Pero siempre la aceleración la pueden dividir en esos dos, en algo paralelo a la trayectoria y en otra perpendicular, tangente más que paralelo. Y entonces, esas dos aceleraciones tienen como funciones distintas. La tangente a la trayectoria va a tener que ver con hacer que la partícula se mueva más rápido, en este caso, con que esté acelerando, con que se mueva cada vez más rápido y que no se recorra toda la curva a la misma velocidad. Y esta aceleración perpendicular es lo que hace que vaya cambiando la dirección y el sentido. Fíjense que si no tuviera, o sea, si mi aceleración fuese tangente a la velocidad, como que se movería en línea recta. Entonces, como la aceleración tiene esos dos componentes, un componente que hace que vaya cambiando la rapidez y otro componente que hace que vaya cambiando la dirección y el sentido, el vector que ustedes calculan es como el que ya tiene en cuenta ambos efectos y en general no les va a quedar de ninguna forma en particular en relación a la trayectoria y no van a poder interpretar mucho a partir de ahí, ¿sí? Pero más allá de que no vamos a sacar información útil de la gráfica del vector aceleración, sí me interesa que sepan por qué. Tiene que ver con eso. Tienen una aceleración que les modifica la rapidez y otra que les modifica la dirección y sentido en que recorren la curva. No sé si vieron algo de eso en física. Creo que con movimiento circular. Genial. Bueno, un movimiento circular en un MCU, en el movimiento circular uniforme, su aceleración es únicamente perpendicular, porque justamente porque estamos hablando acá, no tienen una aceleración tangencial que les modifique la rapidez, entonces siempre les queda perpendicular a la trayectoria. Ahí sí, por ejemplo, la aceleración es siempre perpendicular a la trayectoria. Pero ya cuando empieza a aparecer una aceleración que tiene los dos componentes, ya ahí no vale ese análisis. Bueno, es un comentario. Igual siempre está bueno poder relacionarlo con cosas de otras materias. Bueno, y recién les estuve nombrando, sin haberlo charlado antes, el tema de la rapidez, que también se habrán visto en física. Y acá lo que me interesa más que nada es esto, poder calcularla para ver cómo se calcula, pero sobre todo charlar esto. ¿Sí? Primero, ¿qué tipo de magnitud es la velocidad y qué tipo de magnitud es la rapidez? Ahora que estamos trabajando con funciones vectoriales. Entonces, ¿se entiende la pregunta? ¿A qué me refiero con qué tipo de magnitud? Sería escalar Sí. la velocidad vectorial. Bien, la velocidad vectorial, porque la indicamos, o sea, la modelizamos ¿sí? usando vectores, y la rapidez es escalar. Y eso es como una diferencia con lo que trabajamos en matemática 1, donde por ejemplo, si yo trabajo en un movimiento rectilíneo, donde ya defino que tengo una única dirección de movimiento, ahí yo puedo dar la velocidad con un número con signo. O sea, como al tener una sola dirección,
en un movimiento rectilíneo, lo único que tengo que indicar es sentido y módulo. Entonces, el sentido lo puedo indicar simplemente con un signo más o un signo menos. Y eso hacíamos en matemática 1. La velocidad, por ejemplo, era el resultado de una derivada, que era un número con signo, y la rapidez era el valor absoluto de esa velocidad. Ahora acá, donde estamos ya hablando de un movimiento en un plano, y donde la velocidad pasa a ser una magnitud vectorial, que tiene dirección, además del sentido y módulo, es distinto. O sea, ahora ya la velocidad es una magnitud vectorial, no es más escalar como antes, y la rapidez sí sigue siendo escalar. Y si antes la velocidad estaba dada por la derivada de una función escalar, eso acá sigue valiendo, que está dada por la derivada de una función vectorial, y la rapidez está dada por el módulo de la velocidad. ¿Sí? Ya no es más el valor absoluto porque estamos trabajando con un vector. Lo que nos interesa de ese vector ahora es el módulo que nos indica cuál es la rapidez a la que la partícula o lo que sea se está moviendo. Entonces, por ejemplo, en el caso que estábamos trabajando recién, de vuelta, supongamos que estamos trabajando con unidades de metros sobre segundo. Bueno, la longitud de este vector, expresada en metros sobre segundo, va a ser la rapidez que la partícula tenía en el instante en el que estaba en el punto P. Y si tenemos, digamos, el vector velocidad, que ya lo habíamos calculado antes, voy a tener que acomodar esto porque es un lío. Acá. Bien, habíamos calculado antes el vector velocidad, que era 2,1. Entonces, si queremos hallar en ese mismo instante la rapidez, y a tiempo 1, lo que necesitamos hacer es el módulo de este vector. En general, así como a la velocidad le llaman con B y a la aceleración con A, la rapidez se suele llamar rap. No se suele usar una única letra para representarlo. Entonces, la rapidez, que de vuelta, esto ya es una función escalar, porque a cada valor de tiempo le hace corresponder un número real. ¿Cómo calcularíamos la rapidez en t igual a 1? El módulo no sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Perfecto. O sea, lo que tenemos que hacer es el módulo del vector 2,1. Y esto, el módulo en vector, nos queda la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. O sea que nos queda raíz de 5. ¿Sí? Y esa sería la rapidez de la partícula en el instante, en este caso. Bueno, estamos trabajando en t igual 1, estamos trabajando en t igual. Perdón, no estamos trabajando en t igual 1, no estamos trabajando en t igual 0. Uf, mi cabeza. Estamos trabajando acá en esta actividad en t igual a 1. Y entonces, y corresponde con el módulo de ese vector velocidad. Disculpa, me perdí un poco. ¿La raíz y los cuadrados de dónde salieron? O sea, la rapidez en t igual a 1 es, esto sería el módulo, lo que tenemos que hacer acá es el módulo de la velocidad en 1.
Claro. Bien. Y la velocidad en 1 era el vector 2,1. Entonces, el módulo del vector 2,1 es el módulo de ese vector, que se calcula como... Es la fórmula de cálculo para el módulo de un vector. Ah, ok. Es la raíz cuadrada, que viene de explicar Pitágoras. O sea, es sí, la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Bien. Y, y. Bueno, con esto que vimos hasta ahora sería como sí, lo principal, digamos, de la parte de derivadas de funciones vectoriales. Vamos a ver en lo que queda un ratito la parte de integrales. Así mañana, bueno, terminamos la parte de integrales, que es cortita, y trabajamos con todo esto en algún problema. Ya ahí en el campus, en la parte de la comisión, les puse las actividades sugeridas de funciones vectoriales, que en realidad, si se fijan, es más como una indicación de qué temas son cada actividad, porque quedaron todas como sugeridas, igual no es tan larga la guía, tiene muchas menos actividades que las otras guías. Así que pueden usar eso para guiarse, para ver qué partes son de generalidades, qué parte es de parametrización de curvas, qué parte es de lo que estamos trabajando hoy. Y sí, la recomendación, como siempre, es que las hagan a conciencia, que quizás si tienen muchos ítems, o por ejemplo como le que hicimos recién, que tenían 5 funciones vectoriales para trabajar, que trabajen con un par, pero que las hagan a conciencia. Así que vayan ahí regulando y seleccionando las actividades que van haciendo. Bien. Y ahora de la parte de integrales, o sea, esto que les puse acá está sacado directamente del libro. Lo que me interesa es simplemente que vean que, así como estuvimos trabajando con las derivadas, con las integrales pasa lo mismo en cuanto a la forma de hallarlas y demás. Acá lo que tenemos es una función vectorial b, tal que su primera componente es f y su segunda componente es g. Acuérdense que esta es otra manera posible de escribir, o sea, así como yo puedo escribir b de t igual a f de t, g de t, así por componentes, también lo puedo escribir en forma canónica, como la primera componente f multiplicada por el versor i, más la segunda componente g multiplicada por el versor j. Bien, entonces, la definición de integral indefinida, una función b, cuyas componentes son f y g, va a ser una nueva función vectorial, una familia, perdón, de funciones vectoriales, donde la componente que multiplica al versor i, o la primera componente de la función vectorial, lo que tenemos que hacer es hallar la integral indefinida, y eso queda multiplicado por el versor i, y la función vectorial, la función escalar g de t, también la integramos, y es lo que me queda multiplicando al versor j. Entonces, yo esto también lo podría escribir, así como lo escribimos con las derivadas, que lo escribíamos componente a componente. Acá podría escribir lo mismo. Podría plantear esto como si tuviera una primer componente, que es la integral indefinida de f de t diferencial t, punto y coma, una segunda componente, que sea la integral de g de t
diferencial de. O sea, integramos miembro a miembro. Obvio que, así como antes la integral indefinida de funciones escalares me daba una familia de funciones, una familia de primitivas, acá, para cada componente, voy a tener también una familia. O sea, la integral de f de t va a ser una primitiva de f, vamos a llamarle f grande, más una constante, y la integral de g va a ser una g grande más otra constante. Eso ahora lo vamos a trabajar en algún ejercicio. Lo que sí ya les cuento, que quizás ya se lo imaginen, es que estas constantes que van a aparecer al integrar son constantes y totalmente independientes entre sí. Entonces, le voy a llamar c sub x a esta, c sub y a esta. Si lo que queremos es hallar una primitiva de la función b en el contexto, en un cierto contexto, en un problema, o el que sea de la función que pasa por tal punto, o bueno, la condición que sea, usaremos esas condiciones para hallar c sub x y c sub y, pero son dos constantes independientes. Y, bueno, esto lo vamos a ver después. Bien, con esto entonces veamos la actividad 12 de la guía. Fíjense que en la guía tienen todo seguido, pero está, o sea, dentro del tema funciones vectoriales está dividido, que tiene hasta la actividad 9, una parte, y después ya aparece integrales de funciones vectoriales. Y después de esa introducción teórica están las actividades. Bien. Entonces, veamos el 12. Lo que tenemos que hacer ahí es obtener la ley de R si R' de t es t cuadrado por i, por el versor i, más 4t cubo por el versor j, menos t cuadrado por el versor k. Esto, no sé, ya con Santiago estuvieron trabajando ya o en física o en alguna parte en R3, en el espacio, graficando, trabajando así con. El otro día lo mencionó un poco. Ok, perfecto. Bien, igual no nos vamos a meter en eso ahora. Sí, simplemente cuando empecemos a trabajar en 3 dimensiones y a graficar en 3 dimensiones, que para eso sí vamos a usar mucho los graficadores, es como que vamos a graficar como en perspectiva, ¿no? Como si tuviéramos el eje, o sea, se suma un tercer eje que es el Z, y es como si tuviéramos el eje Y y el eje Z en el plano, o sea, hacia la derecha y hacia arriba, y el eje X en perspectiva sería como si estuviera saliendo de la pantalla hacia ustedes. Bueno, y así como cuando trabajamos en 2 dimensiones tenemos los versores Y y J, que son versores unitarios sobre el eje X y sobre el eje Y. Acá aparece también un nuevo versor, que es el versor K, que es un versor unitario en Z. Por eso, digamos, acá que aparece el K, tiene que ver con que es una función vectorial de 3 componentes.
Entonces, por ahí mi recomendación siempre es como más, a mí siempre me resulta más cómodo o más cómodo de visualizar y de ver las funciones vectoriales escritas en forma por componentes. O sea, en vez de escribirlo así, expresarlo por componentes. ¿Cómo les quedaría en este caso? ¿Cómo lo escribirían? Digamos, sin expresar los versores I, J, K. Sería t al cuadrado, coma, 4t al cubo, coma, menos t al cuadrado. Perfecto. O sea, las tres componentes que multiplican a cada uno de los versores I, J, K. En el caso de K, tengo que tener en cuenta el signo menos, ¿sí? Y ya me queda expresado por componentes y es más fácil de escribir y de trabajar. Bien, entonces lo que tenemos que obtener es la ley de R, sabiendo que R' tiene esta ley y R en 0 es el vector J. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Digamos, ya que pasamos esto a forma expresada por componentes, fíjense que R en 0 igual a J, también está expresado por componentes. Perdón, está expresado en forma canónica, está expresado en función de los versores. ¿Cómo expresarían esto de otra manera? O el versor J por componentes. Ahí sería 0, 1, 0. Perfecto. O sea, por ahí vamos a completar la expresión, como para que sea más claro. Pero si R en 0 es J, esto quiere decir que tengo 0 por I, por eso no aparece ahí, más 1 por J, más 0 por K. Entonces queda 0, 1, 0. Perfecto. Bien, ¿y cómo queda la ley de R? O sea, ¿cómo hacemos para hallar la ley? Acá es, de vuelta, fíjense que es totalmente análogo a funciones escalares. O sea, ¿qué hacíamos en funciones escalares? O mejor dicho, ¿cómo sería una actividad análoga en funciones escalares? Tendríamos la ley de la derivada, tendríamos que f' de x es tal, por ejemplo, x cuadrado. Y acá lo que nos está dando es la imagen de la función en un punto. Y es como si me dijeran acá que f en 1 vale 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacíamos acá? Hallábamos la integral indefinida de la función f'. Esto me daba una familia de primitivas. Si integraba x cuadrado me quedaba x cubo sobre 3, más una constante. Y después usábamos esta, o sea, esta es la familia de primitivas. Y después usaba este dato de f en 1, sabía que f en 1 valía acá 1 al cubo sobre 3 más c, y a su vez me daba 3. Entonces acá podía despejarse. Así como un breve refresco de memoria de cómo trabajamos en integrales de funciones escalares. Y 3 menos 1/3, 9, 8/3. O sea que la función f de x quedaba x cubo sobre 3 más 8/3. Bien, entonces acá es lo mismo, y se los aclaro, es lo mismo y se los aclaro así para que vean que no hay ninguna complicación mayor, más allá de que tenemos que trabajar con cada una de las componentes y con cada una de ellas trabajar de manera independiente. Y hacer esto que hicimos recién de muestra con la
función vectorial, con la función escalar f. Entonces, lo que necesitamos para hallar R va a ser plantear la integral indefinida. Y entonces vamos a tener que integrar en cada una de las componentes. La primera componente va a ser la integral de t cuadrado. La segunda componente la integral de 4t cubo. Y la tercera componente la integral de menos t cuadrado. Y entonces la integral de t cuadrado nos queda t cubo sobre 3 más una constante. Y lo más cómodo y más fácil de relacionar después es llamarle c sub x, c sub y c sub z en este caso. Después la segunda componente me queda la integral de t cubo, que es t cuarta sobre 4, y el 4 del denominador se me cancela con el 4 de acá. Queda simplemente t cuarta más una constante en i. Y la integral de menos t cuadrado me quedaría menos t cubo sobre 3 más una constante c sub z. Y entonces el dato que teníamos era de R en 0. O sea que por un lado vamos a poder acá reemplazar R en 0 en mi función vectorial. O sea, esta es la familia de primitivas, pero si reemplazo R en 0, me queda, esto se me va, me queda 0 más C sub X. O sea que la primera componente va a ser C sub X. La segunda componente también se me anula el T cuarta y me va a quedar C sub I. Y la tercera componente también se me anula el menos T cubo sobre 3 y me queda T sub Z. Obviamente que no siempre les va a quedar tan sencillo, sí, lo importante es que cada una de las componentes les aparezca C sub X, les aparezca C sub Y, les aparezca C sub Z. Entonces, por un lado, R en 0 me queda esto, a partir de reemplazar en el renglón anterior. Y además, R en 0 vimos antes que era el versor J, que valía 0, 1, 0. Y entonces acá lo que planteamos, les repito, en este caso es directo, pero en general lo que les va a quedar es una ecuación. O sea, acá me va a quedar, por ejemplo, para el primer componente, algo donde me aparece C sub X, y yo eso lo voy a igualar a este 0. C sub Y, que lo voy a igualar al 1, y C sub Z, que lo voy a igualar a 0. Entonces, en este caso, sencillo, queda directamente que C sub X vale 0, C sub I vale 1, y C sub Z
vale 0. Y entonces, finalmente, la función vectorial y acá sería análogo a funciones escalares. Yo tendría infinitas funciones vectoriales que tienen, digamos, la misma velocidad, ¿sí? O sea, infinitas funciones vectoriales cuya derivada es t cuadrado, 4t cubo y menos t cuadrado. Y lo que cambia en cada uno de esos casos, de esas infinitas funciones que tienen la misma velocidad, va a ser es una condición que haga que me dé ciertas constantes en particular, ciertos de sub x, ciertos de sub y ciertos de sub z. En este caso, R de t, me va a quedar esto que hallamos acá, solamente que ahora c sub x vale 0, c sub y vale 1 y c sub z vale 0. Queda entonces t cubo sobre 3, t cuarta más 1 y menos t cubo sobre 3. Esta es la única función vectorial que tiene esa velocidad, o sea, que su velocidad está dada por esa función vectorial que vimos al principio, y que en el instante t igual 0 pasa por el punto 0, 1, 0. Bien. De esto quedaría ver la interpretación, pero ya lo vemos directamente mañana eso y directamente trabajando con el problema integrador, así no nos extendemos a ver las 10.